Oye, ¿era fake el video de la presidenta de Bolivia? De acá nos vamos a tomar algo, weón. Mínimo. Weón, si ya no hay nada que hacer, weón. Nada que hacer. No hay nada que hacer, pero yo veo una graduación y diría, sí. Si la PSU era el próximo lunes. Todo era, weón. Era en enero. Están felices, ¿no? Yo pedí un helicóptero Apache para la Navidad, weón. Para arreglar esta weá de una vez por todas. Yo hago preguntas. Solo hago preguntas, no opino nada. Ponte en medio, pues, weón. Puedo preguntar desde acá. Pero un cambio institucional. Exacto, weón. Vamos a hacer. A ver, weón, puta. Roque. Tire el orden de las cosas. Ya, ¿estamos listos? ¿Que Miller se tiene que ir? Estamos listos. Probando, 2, 3, jungle, 1, 2, 2, 2. Ya, cuando ustedes digan. Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle, el programa de política online The Real, no como otros que quieren... Se están subiendo Se a la están hora. empezando a subir a la hora en el último tiempo. Vamos, un programa de verdad, unos matinales. Vamos. Ya vamos. Contamos con la presencia de nuestro queridísimo Gonzalo Miller y cumpliendo nuestra promesa, porque nosotros hablamos de política, pero no como los políticos, cumpliendo nuestra promesa de nuestro Cabildo Jungle, el programa inmediatamente anterior, ¿cierto? Cuando los invitamos a ustedes a través de los comentarios a hacerse parte de las propuestas constitucionales. Bueno, primero que todo, agradecer la buena onda, la disposición, comentarios muchos muy ilustrados, ordenados, mucha propuesta, mucha buena onda, así que... Primera cosa, felicitarlos por los comentarios. No paren de comentar porque además pueden empezar a interactuar entre ustedes. Los leímos todos, pero bueno, teníamos que resolver cómo los vamos a mostrar. Entonces ahora ustedes están viendo en este momento en pantalla una interpretación gráfica de las palabras que más se repitieron entre todos aquellos que participaron de nuestro Comando Jungle. Un gran mapa de concepto, ¿ah? O sea, están... Lo más grande, región. Primera conclusión, Social. Macari, el regionalismo. Vamos ganando los federalistas. Claro. De la región, Desde regiones. 1828 que hemos sido derrotados, pero nunca más. Procedimiento barato. Barato, weón, barato. Pero además vivo en Santiago. ordinario, Vivo en Santiago. Santiaguino, todo Yo el que mundo. solo quiero mi casita, mis chocitas en Chiloé, tranquilito, ahí, frente al lago. Hacer una región propia. Ese Es lo que viene. el verdadero Es lo que tipo de viene, es federalismo. lo que viene. Los sí. auditores no saben, pero yo que comparto muchas escenas con Macari, lo he visto hablando de él en tercera persona. Entonces ya de ahí a tener una región ya es Estamos un en paso eso, ya. chico. Estamos en eso. Bueno, región, uno de los más importantes en nuestro Cabildo Jungle, social, país, Chile, agua. De los pocos elementos que aparecen muy marcadamente como una de las aspiraciones que tiene que ver con la protección Automotriz. constitucional. ¿Por qué no aparece whisky? ¿Ah? Es que estaré más pequeño. Sí, po. Al lado hielo. Ah. Oye, pero automotriz. Vamos a tener que pedir de alguna vez, el nuevo concepto vamos a tener que estirarlo, sacar ese hilo. No, pero esa parte es culpa de Nacho. No aparece. Sí, Esa oye, parte es ah, culpa de bueno. Nacho. ¿por Todos qué los no que no se entiendan... ¿por qué no aparece todes? Todes no aparece. ¿No aparece todes? No aparece todes. Y ojo que no aparecen la mayoría de los elementos que tienen que ver con... Viajar. Viajar. Ahí Viajar. está, ¿ah? Muy Viajar bien. es constitución. El derecho Ahora, a la buena viajar. noticia es que Pero no ojo. aparece Piñera en el país que viene. Cultivo, político, provincia, en fin. Unidad. Por lo menos prima Unidad. facie uno se puede hacer una idea de cuáles son los temas más recurrentes, región y regiones, por lejos, ¿cierto? Social, país. Y vámonos entonces a lo que nos convoca, que es a analizar precisamente nuestra querida angosta y larga faja de tierra. Macari, estatus de la semana. Hazte un bando número 2. Nivel de conflictividad social a la baja, nivel de conflictividad político al alza. ¿O no? No, yo creo que lo social está en statu quo. Hasta hoy, justamente, que estamos haciendo este programa. Y creo que viene la réplica. De todo lo que pasó fue un terremoto. Creo que viene la réplica después, ya que sea evidente que no va a haber acuerdo en el Congreso. No porque si lo hubiera, no habría, sino porque la evidencia o la ilusión de que un acuerdo eventual de la UDI hasta Pamela Giles sería la solución de todos los males. Y eso, a mi juicio, es el grave error de diagnóstico. Creo que sí empiezan a haber una salida que es semi-institucional, que es la salida de los alcaldes.
que es institucional porque es la salida desde abajo de la institucionalidad, pero la parte de arriba no la permite, y por eso el CERVEL lo declara ilegal y no facilita base de datos, ni nada, un CERVEL cuoteado, 5 miembros, la clásica lógica binominal, representantes de los partidos, las oligarquías partidarias que van de salida en este asunto, y los alcaldes que son los que están más cerca de donde está la energía. En la física, ¿no? Todo el tema se trata de saber dónde está la energía. La institucionalidad formal no tiene nada de energía, queda claro después del discurso con 72 puntos de rating del presidente el día martes, donde se esperaban muchas cosas, ninguna fue satisfecha y generó mucha decepción, más vacío de autoridad respecto a la figura presidencial, que se encamina a un callejón sin salida, a mi juicio, y por el otro lado lo otro, ¿no? Lo que tiene que quedar en evidencia ya final, que desde la institucionalidad, Congreso, la parte de arriba de la pirámide, tampoco hay nada de energía. Sí, repito, la de abajo, donde creo que se va a ir encauzando este plebiscito del 7 de diciembre. Yo he llamado muchas veces a no votar, creo que ahora, o sea, ahora sí voy a ir a votar, porque ahora sí es importante votar y porque es importante reafirmar el camino de la participación desde abajo, que yo creo que es la clave central de todo este conflicto que se está manifestando. Lo último es que hay que constatar que en medio de todo el ruido del día a día, antes del mes de conflicto, las llamas ya quemaron la Constitución de Jaime, así que no es menor. La pregunta es en cuánto tiempo más, qué otra cosa será quemada en la hoguera, porque sospecho cómo van las cuestiones, que seguirán grandes tótems del Partido del Orden, grandes fetiches cayendo. Miller. Bueno, claro, cuando uno apuesta al terremoto, no 8,8, o sea, apuesta al terremoto 10, donde no quede nada parado, tiene una lógica. Pero finalmente... Los alcaldes. Finalmente, Mirko, yo creo que no es casualidad ni los 72 puntos de rating, ni el mensaje del presidente. Yo creo que le dio una última oportunidad a la institucionalidad. Le dijo, haga su pega. Obviamente que no se van a subir todo. No cabe, porque está el nivel de dispersión y de histeria que hay en el Congreso, que no van a caber nunca. Ni siquiera aunque supieran y le pusiéramos ahí botes salvavidas, habría algunos que elegirían no subirse. Entonces, pero yo creo que hay conciencia en un amplio espectro de que sí, ese es el bote salvavidas, que tiene que ver con dar respuesta, con canalizar, con lo que el mundo está pidiendo en la calle. ¿Qué dicen? Quiero una respuesta, quiero un camino, quiero que me solucionen los problemas. Y en eso hay estas dos dimensiones, tanto en lo inmediato, la agenda social, como esta agenda de reformas políticas, que puede llegar, ¿no es cierto?, al cambio constitucional, está puesta encima de la mesa. Ahora, ¿por qué el plebiscito de los alcaldes, a los cuales les tengo mucho cariño? Yo creo que era de alguna manera fue clave en remecer al Congreso, pero quedó offside, porque finalmente si el acuerdo implica tener un plebiscito en forma, es decir, un plebiscito con padrón, un plebiscito, digamos, con periodo de campaña, con información, eso significa que quizás se hace innecesario. Los propios alcaldes dijeron, si se hace innecesario nuestro plebiscito no tenemos ningún problema en bajarlo. Yo creo que el camino, la institucionalidad tiene respuesta. Decía David Easton, incluso cuando en el minuto de mayor tensión, cuando pareciera que se va a caer todo, la institucionalidad es capaz de ofrecer y persistir. Todo. Farso. Yo creo que de verdad no es posible una salida política con ninguna de las dos opciones que ustedes han planteado. Es más, creo que se necesitan todas. Es decir, si el Congreso logra canalizar algún tipo de acuerdo, aunque no llegue de Pamela Giles hasta la UDI, eso no es tan relevante. Si es suficientemente amplio, ese acuerdo va a por lo menos decir cuáles van a ser las formas del cambio constitucional que se van a poder aprobar en la actual institucionalidad. Porque en cualquiera de los dos van a tener que innovar. O sea, si mañana los alcaldes hacen un plebiscito y gana la Asamblea Constituyente, ¿qué Asamblea Constituyente gana? ¿Cuál es la dinámica de esa Asamblea Constituyente? ¿Cómo se conforma? Igual va a haber que construir esa institucionalidad. Por lo tanto, se requiere un nivel amplio de acuerdo en el Congreso, que no necesariamente se va a obtener. Se requiere que ese acuerdo amplio converse también con el plebiscito de los alcaldes, porque el fenómeno que tú has descrito muchas veces, que es este fenómeno de la dispersión del poder, tiene precisamente esa característica, y es que nadie por sí y ante sí alcanza para resolverlo. El presidente, los 72 puntos de rating tal vez tenían que ver con esta idea un poco, ¿cierto?, antigua, de que viene un Mesías, ¿cierto?, y que da una única señal
y por lo tanto todo se ordena en función de eso. O puede ser una cuestión mucho más pedestre. Durante todo el día antes de esa conferencia de prensa se especuló con que venía el estado de sitio y por lo tanto había una expectativa respecto de qué es lo que se iba a anunciar. El punto está que lo que haga el presidente no sirve, lo que haga el Congreso no sirve, lo que hagan los alcaldes por sí solos no sirve y lo que haga la gente de manera dispersa tampoco, y ahí yo creo que es una visión medio, más bien naif, pensar, digamos, que ese orden de abajo para arriba, que suena súper bonito decirlo, ¿cierto?, va a cristalizar en un ordenamiento completamente nuevo y por lo demás justo y prometeico. Yo creo que todos los actores son necesarios, que todos van a tener que poner su granito de arena en esta cuestión y va a haber que buscar una fórmula, como son las fórmulas políticas, imperfectas, pero tiene que ser, ojalá, ampliamente representativa. ¿Y por qué? Porque hay una dimensión del conflicto social y del estallido social que es una dimensión violenta, que es una dimensión que está generando un nivel de miedo importante y el miedo también a su turno es precursor de la violencia, que debe ser distinguida de todas las otras manifestaciones. Yo, por ejemplo, el día martes, si hubiera sido asesor del presidente, le hubiera recomendado que decretara estado de emergencia y sacara a los militares, porque había una demanda, yo siento que mayoritaria, de urgencia por la seguridad, y de lo que uno evalúa el primer estado de emergencia y la presencia de los militares en la calle, en general, a mi juicio, fue positiva. Pero a la vez, con esa mano que ejerce autoridad, con otra mano abre la política. Y es el presidente quien debía anunciar el plebiscito al que debían sumarse el resto de las fuerzas, porque es evidente que va a haber un plebiscito de entrada para lo que sea, ¿no? Y eso se llama tomar la iniciativa y la autoridad, en el entendido de que el gobierno de Piñera se acabó y en el entendido de que el programa de Piñera está derrotado y por lo tanto el único objetivo de Piñera debe ser terminar su mandato, y eso significa terminarlo conduciendo, más bien en el plano decorativo, un proceso de cambio institucional que anunció el propio gobierno el domingo en la noche. Eso se llama realpolitik. Sí, pero eso es dicotómico con la idea del desplome. Eso es realismo político. Porque no, de hecho, ¿qué es lo que habría pasado? Tenemos el contrafactual. Pero ¿qué es lo que habría pasado si el significa presidente...? que, pese que hay opciones, los actores toman las opciones que no les sirven. Bueno, esa es la que no le habría porque servido. Están desorientados. Porque el presidente había dicho, convoco un plebiscito y ¿qué habría dicho la Es oposición? exactamente el desplome. Que no participa. No El desplome tiene un factor subjetivo, no, pero tiene mucho rating. Si el presidente llama a votar para que la gente elija la alternativa que quiera, incluyendo gente que quiera defender la actual Constitución, y hay una alternativa para defender la actual Constitución y otra para generar otra Constitución. Esa buena pregunta participativa le devuelve la iniciativa al actor político presidente, a la institución presidencial. El desplome no significa que no tengan entidad ni existencia las instituciones. Significa que quienes las encarnan están tan desorientados respecto del escenario, ¿no?, que toman las medidas equivocadas. Y profundizan la crisis con el paso de los días. No tienden a solucionarla. Pero es personal, no institucional. Siempre tiene una mezcla personal. Lo que pasa es que el factor subjetivo se ordena dentro del aparato institucional. No es por sí misma que las instituciones se desgastan. Yo encuentro que un indicador del nivel de la cagada que tenemos que el desplome ahora parece hasta moderado. Bueno, se ha vuelto todo un poco más conservador. 25 días después. Sí, claro. Cuando hay dos pulsiones y las dos pulsiones están ahí. La pulsión de reforma, que fue la que primero apareció, ¿no es cierto? La reforma, reformarlo todo, que nada fuera igual, que todo fuera distinto, que Chile despertó y lo que había que quemar todo lo viejo para que naciera todo lo nuevo. Esa antigua pretensión quedó a medio camino porque esa pretensión de irlo quemando todo, ¿qué provocó? Una reacción de necesidad de orden público. O sea, cuando Mirko siente, ¿no es cierto?, que el presidente podría haber llamado a estado de sitio el día martes y abrir una cancha, yo creo que es esa misma pulsión conservadora, decirle, ¿sabe qué? Quiero cambio, pero no quiero orden al mismo tiempo. Quiero cambio y quiero orden. Y en la medida que la violencia o la falta de pericia para provocar los cambios hace que quede la pulsión del orden. Y la pulsión del orden lo que va a provocar es de que todo se vuelve un poco más conservador. Pero cuando uno mira la mesa, eso no ocurre. Cuando tú miras la mesa. Eso no ocurre. El presidente no garantiza el orden. Pero si no está diciendo que el presidente abrió un camino. Pero podría abrió un haberlo... camino, porque la mesa donde están sentados todos hoy día es la mesa que puso el presidente. A uno le podrá gustar o no el camino, decirle, mira, se equivocó o no se equivocó, pero esa mesa la puso él.
Si no la pone él, no hay mesa. Es como si es el hecho de que los políticos estuvieran conversando va a evitar la marcha en la Plaza Italia. No, pues si nada lo evita, si nada lo evita por sí solo, si es precisamente lo que estamos diciendo, que la suma de factores, ¿cierto?, Pero le pretender que entrega la marcha en la una Plaza Italia causa. puede ser eterna, también es una ilusión infantil. Bueno, Bofil apostó mes a mes que la marcha de los estudiantes del año 2011 llegaba a su fin esa semana. Boom, boom. Claro, toda la semana la tercera anunciaba el fin y el desgaste del movimiento estudiantil. Y el movimiento no se desgastaba. Creo que también ese es un error de excesivo conservadurismo, de no entender el momento, ni la cantidad de energía ni rabia que hay acumulada. Por lo tanto, yo espero que el actor institucional conduzca o facilite un camino a salir de la institución. Cuando hablo del desplome, justamente porque eso no ocurre, es más. Nadie podrá decir que yo fui partidario de la dictadura militar. Pero ¿qué virtud tuvo política la dictadura militar? Junto con aplicar de manera despiadada, cruel e inhumana la fuerza, ¿no? Siempre tenía un correlato con un objetivo político, ¿no? Había un horizonte estratégico. Entonces tú acá no ves ni lo uno ni lo otro en la autoridad presidencial. Yo fui a votar que no para el plebiscito, ¿no? Y soy un opositor a la dictadura en general, en su marco, pero tengo que mirar con distancia que la dictadura duró 17 años por algo. Si solo hubiera sido fuerza, hubiera durado 2 o 5. Pero duró 17, eso es política. Y por eso nos gusta la política. La ¿no? probabilidad de que el presidente es. Piñera termine su mandato es más alta hoy día o más baja de lo que era hace una semana. Después del martes para mí más baja. No, yo creo que es más alta. Bueno, hay una diferencia. Yo creo que es más alta, mucho más alta. Porque abrió un cauce. Uno lo quiere o no, abrió un cauce. Así como abrió un cauce en la agenda social, que es la que se está debatiendo en el Congreso, y donde hasta el Frente Amplio dice, esa agenda social, yo también soy parte de eso. Y abre una causa también respecto de ahora del cambio institucional. Y hasta el Frente Amplio decide que no, también tiene que estar sentado en ese cauce. Más allá de si son triunfo o derrota el abrir esos cauces o son forzados, lo que es real es que son los dos cauces que abre el presidente. Y finalmente la conversación de la política está en esos dos cauces. Sí, yo creo que un despropósito en todo caso centrarlo en la figura del presidente, te insisto. O sea, es altamente insuficiente la fuerza del gobierno y del presidente para darle conducción a esta crisis. De hecho, una de las especulaciones importantes del día del que estamos hablando, el día del discurso, guardaba relación con que finalmente Piñera se había echado para atrás con sacar a los militares a la calle porque habrían sido estos mismos los que le habrían exigido garantías, ¿cierto? Y en garantías, las garantías que exigieron, hay todo tipo de especulaciones. Desde que habría pedido, ya escuché un audio que habría pedido que salieran los militares, que indultaran a los militares de Punta Peuco, y otro un poco más sensato, digamos, que hablaban de que los militares habrían querido un estado de sitio. ¿Por qué se hace creíble la versión de que se está pidiendo un estado de sitio? Es porque si es que efectivamente ese mensaje existe, ¿sabe qué? No nos alcanza con usted. ¿Ah? No nos alcanza con usted, aunque usted nos diga que nos va a respetar, no. Necesitamos que usted y el Congreso se pongan de acuerdo y se pongan detrás de nosotros para nosotros poder salir a la calle. A usted no le creemos. Bueno, también, además, pero salieron la primera vez. ¿Por qué no salen la segunda vez? Porque entre la primera vez que salen y ahora, lo que sí se evidencia es que ninguno de los actores institucionales por sí solos, ¿cierto?, es capaz de darle garantía ni siquiera a aquella institucionalidad que está dentro del Estado. Por lo mismo, insisto, la solución de procesamiento institucional es un mix de instrumentos, un camino angosto, empinado y pedregoso, pero finalmente, como ha sido normalmente la política, salvo en raros periodos excepcionales. Además que los dos personajes que han coqueteado con la ruptura institucional, de la cual todos toman distancia cuando se escucha. La ruptura que fue Alejandro Guillé, tardíamente, una vez más, tardíamente despertó tarde y llegó tarde, pero el primero en el origen, que fue Guillermo Tellier, que llamó a renunciar al presidente y llamar a elecciones anticipadas. Esos dos intentos de ruptura institucional quedaron aislados, están absolutamente aislados y fuera de la conversación. Que la interpretación de ruptura institucional se va a llamar a elecciones. Anticipada, poder sí, romper la legalidad estricta chilena, que esa enfermedad chilena de que todo tiene que tener artículo, inciso. ¿Y cómo se define institucionalidad si no no, es la Constitución y la ley? Los países serios tienen un conjunto de reglas subentendidas, pues ahí es el mundo anglosajón. Nada más que si renuncia dentro de las reglas, llama elecciones dentro de las reglas, o sea, no tiene nada de desinstitucional. Irse al monte es antiinstitucional, pues, claro, justamente. Pero no, yo no veo que el llamado a conversar sobre anticipar elecciones de la presidencia y del Congreso sea antiinstitucional. Puede ser ilegal, pero es justamente esa mirada estrecha de lo legítimo la que nos tiene entrampados en donde estamos entrampados. Porque nos colgamos, al final del día, porque los actores conservadores se cuelgan del inciso.
para sostener cuestiones que están superadas por la realidad, porque es una ola gigante lo que está pasando por encima. No, pero además la renuncia Pero está las sociedades arreglada. se basan en confianza en reglas claras. Cuando Sí, tú también la excepción. cuando tú permanentemente amañas la regla a tu conveniencia, al final lo que no tiene una sociedad, no, se destruye la sociedad porque se acaba la confianza. Nadie, todos parten de un supuesto de base de confianza. Llevamos Si 10 años finalmente jugando a los resquicios legales. el que un presidente, no, es que no es así, porque no puede ser de que el respeto a la institucionalidad es sinónimo de resquicios legales. Y cuando yo quiero hacer el baile que quiero hacer, como quiero hacerlo y donde quiero, ¿no es cierto?, pasarme por encima de todo, eso es legítimo. Gonzalo, Eso no es así. los últimos 10 años, por ser favorables, complaciente con el sistema chileno, ¿no? Han sido de irrestricto apego a la legalidad institucional. Y no tenemos ley de reforma a las pensiones, no hay solución al problema de los deudores de la educación superior del CAE, no hay solución a los temas de la salud pública, de la educación. Te puedo hacer la lista de la que la gente está demandando y dijeron basta, al tema de las tarifas, etcétera. Todo porque estamos estrictamente apegados a la legalidad. No, pero una cosa, es que es que eso sí que es un problema de actores. El sistema es inoperante. No, está bien, sí, pero sí, una actores, cosa no es que es sea el sistema. inoperante y otra cosa es que te estés saltando. Yo creo que este es un falso dilema. Perdonen. Lo que dijeron los que llamaron al presidente a renunciar es que hiciera algo que está estrictamente tipificado, incluso hay plazos para que lo haga. Hay plazos para que asuma el ministro del Interior y llame elecciones, hay plazos para que el reemplazo lo elija el Senado. Está todo arreglado y no hay nada de antiinstitucional. Basta un certificado médico para que el presidente esté inhabilitado y se llame Y debe elección. tener- Ese es el resquicio, me están confundiendo. Ah, el caso de pero es caso de que el presidente tuviera una enfermedad inhabilitante, eso es lo que está institucional. Pero el llamado a la renuncia de la autoridad. Claro que tiene una enfermedad, pues la incapacidad de estar a la altura para sobrellevar. Es que el reino de los objetivos, claro, porque el reino de los objetivos, ¿sabe? Que el reino de los objetivos, el último rincón es donde vivo solo, porque todo es tan subjetivo que no cabe nadie más. Sí, por eso que la sociedad requiere de que haya mínimos de acuerdo, mínimos de confianza. Bienvenido a la sociedad de las percepciones. Todo es subjetivo, pues. Lo que gana es una subjetividad convertida en mayoría. Oiga, mayoría o minoría. Eso son las redes sociales. Pelemos un No, está bien. segundo. Bienvenida, que el gobierno y las redes sociales, bienvenido. Oigan, pelemos un segundo a los actores políticos que hoy día son los que han tenido la pelota en su lado. En particular, tú hablaste de los alcaldes, ¿cierto? Los alcaldes están haciendo su propia apuesta. Tienen, por otro lado, ¿cierto?, una advertencia respecto del CERVEL. El CERVEL no tiene mandato, dijo, no tiene mandato legal para hacerse parte de una elección que no es vinculante. Eso fue lo que dijo el CERVEL. Y como no tiene mandato legal para hacerlo, no tiene herramientas para hacerlo, entonces sería un plebiscito que tendría un problema para usar un padrón, una cédula y un montón de cuestiones. Y ya, Exacto. ok. Por lo tanto, es probable que, aunque los parlamentarios no lleguen a acuerdo, igual el CERVEL tenga que conversar con los parlamentarios para que le habiliten de alguna forma, ¿cierto?, una ley que permita que el CERVEL haga una parte de la pega. ¿Ya? Eso. Pero mientras tanto, ¿cierto?, estamos grabando este programa que va a salir rápido al aire con ustedes mientras se está discutiendo en el Congreso, entendemos, ¿cierto?, la segunda patita de este acuerdo para definir un punto medio, porque para eso se juntaron, entre la Asamblea Constituyente, que es condición de algunos, con el Congreso Constituyente, que era la exigencia del otro, en este caso el otro, el gobierno. ¿Qué dijeron? Entonces vamos a una cuestión que sea mitad Asamblea, mitad Congreso. Parecido a la solución, ¿cierto?, a la chilena. Y en esa discusión han estado, ayer tuvieron largamente, parecieron terminar la jornada bastante cerca, y hoy día, como si se tratara de una caricatura, parten cada uno en su rincón. No es sorpresivo porque, como decía Tomic respecto a lo que ocurrió el año 73, y así son los cierres de ciclos, ¿no? Todos sabían lo que iba a pasar, todos hicieron lo que tenían que hacer para que pasara, y nadie hizo lo que no tenía que hacer para que no pasara. Entonces hay una suerte de tragedia shakespeariana. Claro. En esta cuestión, este caso es menos trágico, pero no por eso menos conflictivo. Y por lo tanto, evidentemente que el fin de ciclo involucra el comportamiento errático de los actores que van de salida en ese ciclo, necesariamente. ¿Cómo has visto este debate? Yo creo que primero hoy día se bajó el Frente Amplio y el Partido Comunista. El mundo del caos, yo el Frente Amplio tengo dudas. Revolución Democrática yo creo que es una pata arriba. Yeah. El Frente Amplio es una cosa que tira más larga. El Partido Comunista no tenía cómo subirse a un acuerdo como este. No tiene cómo. Su apuesta era otra. Es parte de lo que está pasando en la calle, es parte de lo que está, de alguna manera, no tiene cómo subirse a un acuerdo que apunte a construir una nueva institucionalidad. Pero a mí hay algo que me hace sentido. El surgimiento de ciertos actores. Mario Desbordes, uno de los actores. Y de nuevo, institucional.
desde el día 1, sin salirse del marco institucional, ha logrado conducir, ha logrado hacer política. Algo tan simple, hacer política. Algo que está abandonado. Dice, gran parte de las fallas y de la larga lista de lo que la gente reclama son una larga lista de incapacidades del mundo político de hacerse cargo de sus problemas. Algunos lo quieren usar como fetiche a la Constitución, perfecto, lo pueden usar como fetiche. Pero la verdad es que es incapacidad de los miembros. Yo creo que hay muchas personas que están escondiendo sus propias debilidades en otras imágenes. Pero Mario Desbordes ha logrado conducción política, sí, ha logrado llevar al gobierno, no es poco, ¿no es cierto?, ha logrado llevar al gobierno a acercarlo hacia una posición de entendimiento. Y yo creo que actores como ese, y me imagino que habrá otros, son los que van a ser protagonistas en esta construcción. ¿Qué sale del Congreso hoy día o mañana? Mi apuesta, yo creo que vamos a salir con una... Yo creo que la Asamblea Constituyente fue, el Congreso Constituyente fue, vamos camino a una convención, podrá haber diferencia en la arquitectura de la convención, pero lo más razonable es que quede 50-50. ¿Por qué el Congreso no podía quedar fuera? Porque sería inexplicable que el Congreso como institución democrática, más allá de todas sus carencias, más allá de todos sus problemas, quedara fuera del evento político más importante y relevante de los últimos 40 años. Pero basta que fuera y por así. otro lado, la sociedad tampoco puede quedar fuera de eso. Entonces uno dice, bueno, esa sociedad tiene que expresarse y ahí vamos a tener asambleístas electos para la convención y vamos a tener congresistas que van a ir ¿Mitad también a esta Congreso, mitad convención. Asamblea, con plebiscito de entrada? Con plebiscito de entrada, pues, obviamente yo creo que este acuerdo, el acuerdo lo más amplio posible, yo creo que es un acuerdo que va a ir del Frente Amplio hasta la UDI, sin el Partido Comunista, puede ser que sin alguien más que se reste, pero ese acuerdo va a ser ratificado en un plebiscito de entrada, pero en un plebiscito formal, con CERVEL, institucional, con cédula única, ¿no es cierto?, donde todo el mundo sepa cómo, cuándo su voto vale. Macari, Con mano, ¿qué sale? con mano en alza. No, con yo mano creo que ya se alzada. aprendió, ¿no? No, asambleísmo no. Si dijimos que el No, mano, la asambleísmo... foto, No, la la foto. fotito de las manos. La foto de las No manos creo. alzadas. No creo, porque no tendría mucho que mostrando la celebrar, unidad. porque lo que están es resolviendo sus propias miserias. Entonces que no creo que haya mucho que celebrar respecto de ellos, como a levantar las manos. Es una carrera de autos chocados, como hemos dicho otras veces. Macari, ¿qué sale de ahí? Yo creo que el volcán necesita un sacrificio que todavía no he ofrecido, no he ofrendado, y por lo tanto lo que salga necesariamente del aparato institucional de arriba va a ser insuficiente. Sí creo muy firmemente que la parte que se salva del aparato institucional es la que está justamente más abajo, la que conecta con la energía, con la gente, con los ciudadanos, con la banda. Yo estuve en un cabildo que correspondía a la zona de Peñalolén, donde vivo, ¿no? Había gente de distintos grupos sociales y fue muy impactante la demanda y el tipo de conversación que había, porque en un tono muy calmado. De hecho, la persona que terminó siendo representante de la mesa donde yo estuve era alguien que venía de haber luchado contra el chavismo en Venezuela. Su padre, el periodista, se lo llevó el chavismo por ser opositor. Lo que sale es una demanda muy sentida de participación. No queremos más no ser parte de las decisiones que se tomen. Y yo creo que eso no va a quedar, dadas las actuales condiciones de los individuos que encarnan las instituciones, eso no va a quedar meridianamente claro en esta semana, y por lo tanto me temo que va a haber del terremoto va a venir una réplica, no inmediata, pero va a venir, yo creo, sí. No, pero del Congreso, ¿qué sale? ¿Sale acuerdo, no sale acuerdo? Va a salir algo muy poco sexy que no le va a hacer sentido como ofrenda al volcán. Perfecto. Y va el estamos en volcán el plano de lo Barusel. simbólico, estamos en el plano de lo simbólico. Bueno, yo también creo que va a salir un acuerdo, pero no sé si tan amplio como decís tú, del Frente Amplio hasta la UDI. No sé si se logre una cuestión de esa naturaleza, va a salir un acuerdo, y ese acuerdo, si no se termina convirtiendo en la forma de procesamiento, sí va a aportar algunas claves que son importantes, como por ejemplo a definir la diferencia entre una convención y una asamblea, que no es poco, y a darle algún tipo de legitimidad al plebiscito de entrada, que es la única forma también como de capturar esa energía que tú estabas ahí señalando, que son todas estas formas más bien autoconvocadas de conversación. Alguien también tiene que darse el trabajo de procesarlas e incorporarlas a algún sistema de decisión. Sí, un punto aparte también es que finalmente estamos hoy día en medio de todo el cambio, ¿cierto? Pero en 90 días más, o 120 días más, que más o menos donde sería el plebiscito de entrada, vamos a tener también otros elementos frente a la mesa. Porque gran parte de lo que pasó, ¿no es cierto?, de la violencia de lo que pasó, vamos a empezar a conocerlo, vamos a conocer la historia. Aquellos que creyeron que esta pequeña revolución se podía hacer a sangre y fuego,
yo creo que de alguna manera esa historia se va a empezar a tejer. Es la esperanza de la Van a gente, empezar a tener rostros. la gente castrochavista que... No que digo dice, eso, ni siquiera, porque eso, ojalá fuera algo así. Siempre la historia, la verdad, es bastante más rasca que Hasta lo que uno minuto podría va- imaginarse, hasta que la minuto, imaginación. Para desgracia tuya, bueno, también un poco mía, va la Garra Blanca liderando en la subvención. Sí, y Es uno de los grupos organizados. Y uno lo vi lo que están tirando. Pero esa cuestión ¿De quién es importante. depende la Garra Blanca? Esa cuestión es importante, porque en el caos los que tienen organización son los que toman Exacto. liderazgo. Exacto. ¿Mm? Señores, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy y... La institución del poderoso de la semana. exactamente, la institución del poderoso de Porque la acá, semana. acá sí que funcionan las instituciones. Volver a agradecer sus comentarios, sigan comentando, sigan suscribiéndose, sigan mirando. Nosotros fuimos muy injustos con la calidad de los comentarios que tenemos y Sí. con la calidad de las propuestas. Pero lo solamente los leímos todo, graficamos. lo Así leímos que por todo. favor métanse y participen. Yo además no soy partidario de la Asamblea Constituyente, soy partidario de muchos cabildos territoriales donde las regiones pesen todas y cada una igual que Santiago. Todes. Todes. Bien. Sí. Poderose. Mi poderoso de la semana es el fuego que quemó la Constitución de Jaime Guzmán. Creo que nadie esperó que en menos de un mes de movilizaciones la Constitución quedara hecha cenizas. Nadie había podido desde el juego institucional y bastaron Solo clarificarlo. veintitantos días de revuelta para que se consumiera Solo la... clarificarlo. ¿El fuego o la cacerola? Una mezcla, quiero hablar del fuego porque el fuego es el que consume y quema. El fuego como energía. Pero claro, que lo que alimentó el fuego, Ya. claro. Yo, mi poderoso de la semana, tenía una duda. Estaba ahí con Arturo Vidal, coqueteando con Arturo Vidal, pero no, yo creo que es Mario Desbordes. Mario Desbordes yo creo que demostró que la democracia tiene herramientas para defenderse de todo, de los asaltos, de las debilidades de algunos, y de alguna manera esa apuesta por hacer más democracia y no menos democracia lo transforma en mi poderoso de la semana. Y tu poderoso que había sido Charles Mariano hace un par de semanas, ¿viste? Háblame de golpe de Estado. Un príncipe que destrona a un rey. No está mal, ¿ah? Y se me convirtió en emperador. No, total. Mi poderoso de la semana son las fake news. Encuentro que esta semana hemos estado todos haciendo como que van a pasar cosas que no pasan, saliendo de lugares que van a ser asaltados, huyendo de hordas que no llegan y llamando a milicos que no están acuartelados. Así que esta semana le pongo especial foco a las fake news. Y un especial saludo a nuestro amigo Cristian Valenzuela, que es el casero de las fake news. Porque No, vive ese se del las compra envío- todas y las envío comparte. permanente, Sí. Es temeroso de Dios y de los hombres. Así es. Muchas gracias por seguir con nosotros y nos vemos entonces en el próximo Comando Jungle. Chabela. Por poder.